Bé, bon dia a tothom. Intentarem ser curosos amb el temps perquè puguem disposar també per les preguntes i discussió i puguem a la vegada acabar en termini, no? La jornada aquesta. Ja sabeu que la Fundació s'ha implicat des de fa com a mínim 3 anys en impulsar una reflexió sobre les conseqüències de la implantació de la digitalització en la societat i especialment a l'atenció i assistència a les persones, no? I és un espai que tenim intenció és una activitat que tenim intenció de consolidar-la a través d'un grup de treball estable, no? Entre els valors que defensem està que la digitalització en tots els seus àmbits ha d'estar al servei de les necessitats humanes i no a l'inrevés, evitant d'aquesta manera promoure les conductes addictives, els antagonismes, l'explotació. Després d'una jornada pre-congressual vam fer el congrés l'any passat, no? Com sabeu, la majoria, sobre salut mental i societat digital. Aquest congrés va ser fruit de la participació de moltes persones i organitzades en 3 grups de treball i va coincidir amb l'eclosió de la pandèmia i les seves conseqüències globals, entre les que precisament cal destacar la consolidació de la digitalització en la comunicació interpersonal, en el món laboral i en molts àmbits d'atenció a les persones, que és una mica el que volem discutir en aquesta jornada post-congressual, no? A més, fa poc vam tenir un webinar força interessant precisament sobre la presentació d'un llibre que ha escrit el José Manuel Ubieto i la Liliana Arroyo sobre el metavers, no? Les seus potencialitats, riscos, i va ser força interessant. Bé, dit això, passat un any del Congrés, volem reprendre la reflexió i el debat en aquesta jornada i proposem en primer lloc aprofundir sobre els aspectes ètics involucrats en la digitalització de l'assistència sanitària amb la conferència i posterior debat amb Ulises Cortés, que és enginyer, ens explicarà què fa un enginyer treballant en temes de salut mental, però bueno, per què no, no? A la taula, després, que seguirà, valorarem el grau d'implantació i les indicacions a l'atenció a la salut mental per via telemàtica. Farem una mica de balanç de la situació actual passat la pandèmia i situació actual i perspectiva, si més no, a mitjà i a curt i mitjà termini. Bé, amb això doncs per iniciada aquesta jornada que esperem que tingui èxit i puguem discutir els temes que vagin suscitant-se. Gràcies, Albert. De fet, és un plaer poder estar aquí i poder continuar el debat que vam tenir en el Congrés i en el precongrés sobre el tema de la digitalització, que tots sabeu que quan es va començar a pensar en el marc de la Fundació, a l'inici, hi havia pandèmia, per tant ens semblava que era una cosa molt novedosa, etc. I quan vam fer el congrés estàvem en plena utilització d'aquests sistemes a la pràctica i a la pràctica clínica també, que per això hi ha després la taula on poder veure en aquest moment, després de tot el temps que ha passat, com està la situació. Per tant, ens va semblar molt important i molt interessant, i és un plaer tenir-lo aquí, de comptar amb el doctor Ulises Cortés, que és un especialista, precisament està molt implicat en els temes de salut, però diríem que prové d'un marc disciplinari que no és directament el de la salut i que, per tant, crec que podem tenir un debat interessant en aquest sentit. Farem una breu presentació perquè el seu currículum podria ser molt llarg, però perquè tothom sapigueu amb qui estem, els qui no el conegueu. Ell és catedràtic del Departament de Ciències de la Computació de l'UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2017 va crear el grup d'investigació High Performance Artificial Intelligence en el Barcelona Supercomputing Center. L'any 89 va crear el grup d'investigació Knowledge Engineering and Machine
Learning Group. Ja comentàvem abans que tots aquests temes sempre ja són en anglès perquè ho fan més internacional. I després, saber que la seva investigació precisament es situa en l'àrea de la intel·ligència artificial, centrant especialment la seva atenció en la representació del coneixement, en l'aprenentatge automàtic i en els agents intel·ligents. El seu treball més rellevant es situa en l'àrea del disseny de models pel suport a la presa de decisions i el disseny i construcció de sistemes intel·ligents capaços de controlar processos complexes de forma autònoma i racional. Ha publicat més d'una 70 d'articles en revistes internacionals importants, indexades, ha realitzat moltíssimes presentacions, més de 200 en congressos internacionals i sobretot ha treballat en l'aplicació dels resultats de la seva investigació en problemes reals, o sigui, a la pràctica, no únicament a lucubrar, sinó realment veure com això influeix a la pràctica, que creiem que era la part que segurament a l'hora del debat podem tractar. En particular, ha realitzat aplicacions en el món de la salut i el medi ambient, ha estat membre de numerosos comitès de programes i revisor en revistes internacionals i actualment és membre del Comitè d'Ètica de l'UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i és membre de l'Observatori Català d'Ètica de la Intel·ligència Artificial. A més, és secretari del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Ulises. Muchas gracias por la invitación. Aparentemente soy un outsider en el tema de la medicina. Realmente mi primera tesis doctoral, mi primer estudiante de doctorado que hizo una tesis doctoral en el área de medicina fue Emilio Rojo, en psiquiatría. Eso fue en el año 93. Pero mi interés por el cerebro empezó muy pronto. A mi madre la operaron en el año 68, le hicieron la extirpación de un coágulo en el cerebro y tuvieron que hacer una intervención abriendo el cráneo, levantando meninges y haciendo una operación del cerebro, y a partir de allí estuvo multimedicada hasta que murió 60 años después. Y entonces, claro, he visto la transformación de la medicina del cerebro en mi madre. Siempre he tenido un interés particular por qué pasa en los cerebros y cómo afecta esta medicación en la salud mental de las personas. O sea, lo he vivido en casa. Bueno, entonces empezaré. Este es el plan de mi charla. Es una charla que está, las transparencias están todas en inglés porque ya directamente escribo todo en inglés, pero bueno, será muy narrado, ¿no? Entonces, lo primero que traigo es una definición, es la definición normativa de la Unión Europea de la inteligencia artificial. ¿Y por qué utilizo esta, que no es la que más me gusta? Es porque estamos en un marco político y económico muy particular, que es el de la Unión Europea, y esto es para significar que hay otros dos marcos igualmente potentes, que son el chino y el americano, y que nuestras definiciones de inteligencia artificial son distintas, y que por lo tanto los marcos normativos, éticos, legales, socioeconómicos y culturales son distintos. En general, la mayor parte de la población piensa en la inteligencia artificial como aquella que provee Google, Amazon, Yahoo y ahora Meta, que es la compañía que antes fue Facebook. Ustedes piensan en eso como la inteligencia artificial, pero bueno, esa es una parte, la parte más visible, más propagandística. Entonces, para nosotros la inteligencia artificial es digamos, la visible, es un sistema que muestra cierta inteligencia a la hora de resolver una tarea en un entorno complejo. Esta inteligencia es de tipo racional y además realiza esas tareas de forma autónoma, es decir, que no necesita, una vez fijada una tarea, fijada por un humano una tarea, no necesita de la supervisión para acabarla. Pero la autonomía también implica que puede decidir no realizar la tarea o no realizarla en el momento que se le pide. Y luego hay una segunda vertiente, y es estos sistemas cuando están embebidos en un sistema físico, o sea, lo que sería, ustedes pensarían en un robot inteligente, lo que
la gente ve en la calle es la promesa de los coches autónomos. Un coche autónomo no es otra cosa que la escenificación de un robot que utiliza inteligencia artificial, que está conectado con una red de sensores que son la ciudad y los otros coches que están conectados. Así es que esta es la inteligencia artificial. Pero la que ustedes ven, la pregunta científica que hay detrás de la inteligencia artificial es: ¿puede una máquina pensar? Si piensa, ¿cuál es la naturaleza de esta inteligencia? ¿Y a qué nivel? Si tenemos que utilizar una forma mimética al Aristóteles, copiamos la naturaleza, entonces si alcanzamos el nivel será un humano más como nosotros, o buscamos un tipo de inteligencia que en categoría es equivalente pero distinta y podemos tener un diálogo. Esas son las preguntas. Y eso, claro, habla de conciencia, habla de personalidad y muchas cosas de las que quienes trabajan con la salud mental pues se pueden encontrar. Bueno, entonces Enrique Topol es uno de los grandes investigadores de la inteligencia artificial y medicina, y una de las cosas que se promete es que todos los datos disponibles de una comunidad, todo el conocimiento científico relacionado con un síndrome o con un conjunto de síndromes, y luego toda la información que se tiene de una persona se pueden conjuntar y, utilizado un mecanismo de toma de decisiones, que en este caso podría ser un diagnóstico clínico, puede estar soportado por una máquina. Entonces, esto requiere de un montón de cosas. Primero, requiere de muchos datos. Estos datos tienen que estar curados, es decir, bien preparados, transformados en información, y esta información otra vez transformada en conocimiento para que pueda ser útil. Y entonces, una máquina que toma decisiones o que hace razonamiento sobre estos datos, dado un caso que son los datos del registro clínico de un individuo, pueden ser analizados por esta máquina y ofrecer un posible diagnóstico o una serie de diagnósticos. Y entonces es el médico quien debería tomar la decisión y dar el tratamiento. Bueno, lo que sí no es la inteligencia artificial aplicada a la medicina, es aquello que un usuario puede encontrar utilizando un buscador. Esto no es inteligencia artificial. La medicina no se aprende aprendiendo a buscar en Google, y buscar segundas opiniones en Google es una mala práctica, y hay quien está interesado en que esto ocurra. Ustedes deben estar hartos de ver quién se automedica, se autodiagnostica simplemente porque ha leído alguna cosa en Google. Y es una cosa con la que tenemos que pelear, y nosotros no estamos por esto, como comunidad científica no estamos por esto. ¿Dónde está la inteligencia en la medicina hoy? En todas partes. Está en el entrenamiento, porque el hecho de poder organizar casos pasados y pasárselos a los estudiantes como un caso clínico para que ellos diagnostiquen y ver cuál es el nivel de exactitud de ese diagnóstico, ya es una forma de entrenamiento. En la investigación veremos por qué. En el final de la vida, es un tema que a mí me interesa particularmente, es decir, cómo podemos utilizar máquinas que sean el intermediario para ayudar a una muerte digna de las personas. En los tratamientos, el mantenimiento de la vida, pero de la vida en salud, pero no estoy hablando de utilizar un reloj de Google para tener todos los datos de su enfermedad. Yo no utilizo relojes. En la detección temprana, eso seguramente asociado a la investigación, es un tema candente del uso de la inteligencia artificial, en el soporte al diagnóstico y en la toma de decisiones en tratamientos y otro tipo de acciones clínicas. ¿Cómo estaba en el 2016? Hay uno más nuevo, pero no he terminado de analizar, pero esto es el grado de aceptación que tienen los ciudadanos por el uso de la inteligencia artificial en la medicina. Es muy particular. Entonces, un 54% de los ciudadanos en Estados Unidos quieren que se utilice inteligencia artificial. Solo un 38% no le interesa y otros no saben, no contestan.
54%. Esto es muchísimo. ¿Y cómo es la inteligencia artificial, la medicina y el dinero? Pues un hipernegocio. Y eso es por los que todo el mundo está empujando para que cada vez haya más mediación de los sistemas inteligentes en la medicina. Hay quien, sobre todo las aseguradoras, ven en esto un hipernegocio. Habrán oído de estos anuncios en los medios que dicen que si ustedes utilizan la app y los sistemas de toma de datos que proporciona el seguro pagado, pues entonces las tasas bajarán. Estamos aquí, quieren coger datos, quieren mirar tendencias y ver si la póliza interesa o no. Pero también hay otras cosas más interesantes. Esto es el ecosistema de la inteligencia artificial y la medicina. Búsquense ustedes, se encontrarán cientos de compañías que están compitiendo por tener un unicornio, es decir, una empresa que produce más de 1.000 millones de euros en beneficios. Busquen uno y lo encontrarán, se encontrarán felices. Es un verdadero ecosistema, es enorme, una jungla. Pero también hay esto. Pedro Domingos es un portugués muy divertido, muy contestatario, y él es profesor en Washington, y él dice que seguramente en Estados Unidos llegará, dada la encuesta que vimos anteriormente, llegará un momento en el que si tú no usas una herramienta de inteligencia artificial, el paciente pensará que no eres un buen médico. Entonces, piensen ustedes que podríamos acabar con el ojo clínico. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial y la medicina. Esto es un poquito de historia, para que sepan. Seguramente han oído hablar de los sistemas expertos. Los primeros sistemas expertos son del año 72. Y ahí fundamentalmente, y yo estaba ya allí, el tipo de representación del conocimiento era transformar el conocimiento, la nosología clínica, en reglas que podrían ser utilizadas en un mecanismo de deducción. Los silogismos clásicos aristotélicos, modus ponens y modus tollens, esa era la forma, y se hacían este tipo de cosas. La primera versión de esto tuvo un problema con el comité ético y no se pudo llevar a la práctica porque el comité ético de la Universidad de California dijo que no era una muy buena idea que una máquina hiciera un diagnóstico sobre pacientes de una persona. 1972. Luego empezaron a aparecer sistemas expertos que ya no solo tenían, digamos, el conocimiento organizado en reglas, sino en módulos que les llamaban planos, y tenemos el plano de las observaciones, que es la sintomatología, luego los estados patológicos, patofisiológicos de la enfermedad, y finalmente el tipo de enfermedades. Y este es un tema que a Ulises Moya y a mí nos interesa mucho, que son las enfermedades oculares. Estamos hablando del año 76. Es la primera vez que alguien empieza a utilizar la misma jerga noseológica que tienen los médicos para plasmarlo dentro de una máquina para que el diagnóstico siga los mismos métodos de razonamiento y sea posible explicar en términos clínicos qué es lo que está haciendo la máquina. Bueno, cuando ya han pasado 8 años, MIT, que es, digamos, la evolución de la anterior, ya se lleva, y aparte, tiene una cosa que es increíble. El National Science Foundation habla con el NHS, que es el de salud, y le dice, vamos a hacerlo global. No nos basta con hacerlo en la universidad, vamos a replicarlo en un montón de hospitales, vamos a coger el conocimiento de estos médicos y vamos a alinear lo que piensa un médico de California con uno de Nueva York y uno de Ohio, ¿no? Y hacen dos cosas que son muy interesantes. Se van al pulmonar, y ahora les explicaré por qué, y se van a Oncocin porque ya el cáncer empezaba a tener unas manifestaciones de investigación que se podían empezar a diagnosticar. Estamos hablando del año 80, no había genética, no había un montón de cosas, pero bueno, ya estaba allí. Y el PUF nació
porque se querían buscar argumentos para pensar que aquello de fumar pues no causaba problemas, que eran otras causas. Bueno, entonces aquí, 6 años después, aparecen sistemas expertos que explican y justifican el razonamiento. Es una cosa que hoy está en la ley en la Unión Europea, que cualquier sistema basado en inteligencia artificial explique y justifique las razones que llevan a sus decisiones. Ya estaba en el año 86, pero no se convirtió en ley porque en Estados Unidos no se reguló. Pero fundamentalmente había otra cosa que eran los diagnósticos diferenciales a partir de los signos y los síntomas. Y esto implicaba anotaciones que no necesariamente eran de laboratorio, había el ojo clínico. Bueno, entonces ya en el año 87 Dexplay se lleva a 2000 enfermedades, estábamos hablando de cosas muy particulares, bacteriológicas, muy pequeñito, y luego a 2000 enfermedades, una red de soporte, y había las primeras redes previas a internet donde se podía distribuir información. Y aquí en Cataluña estábamos haciendo neumonía, que fue el primer gran sistema experto que se hizo en España, lo hizo Carlos Sierra, entonces era el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, y era un sistema experto que diagnosticaba todas las enfermedades relacionadas con la neumonía para mayores de 5 años, adquiridas extra hospitalariamente y que no estaban relacionadas con el SIDA. Muy específico, pero bueno, eran un montón de las neumonías. Más adelante hicimos cosas más divertidas como hacer sistemas de soporte a la toma de decisiones para la OCAT y luego para la ONT, y el sistema en cuestión era ver si éramos capaces de dar soporte a los bancos de órganos y tejidos para la asignación de tejidos y órganos en un tiempo más rápido que lo hacían los médicos y cumpliendo con la legalidad. Y aparte buscando nuevos criterios clínicos para favorecer la utilización de órganos que se podían descartar. Y entonces con Antonio López Navidad en San Pablo empezamos a estudiar All for the Old y otro tipo de de criterios clínicos que no estaban incluidos dentro de la ley, que podrían generar, ¿cómo se llama?, un traspaso, un injerto viable, ¿no? Pero una de las cosas que más nos interesó fue estudiar todos los pacientes, toda la normativa, todas las acciones y todas las acciones que estaban incluidas y qué hacía cada uno de ellos, cuál era su acción, su responsabilidad, qué leyes tenían que aplicar, qué criterios. Y también estudiamos al paciente y al donante. En particular, el donante es un ser altruista, pero el paciente es alguien que toma un riesgo, quiere seguir viviendo y tiene que saber que se va a someter a una intervención que puede quitarle la vida. También ayudarle a vivir, pero podría quitarle la vida. Entonces estudiamos todo esto y lo logramos montar y el sistema funcionó, pero por alguna diferencia entre la ONT y la OCAT, que no les voy a contar, pues nunca llegó a funcionar, en realidad fuera de Cataluña. Bueno, en el siglo XXI la cosa ha cambiado, y entonces IBM utilizó una máquina de propósito específico que se llama Watson, que lo que hacía es, yo te doy una pregunta sobre un caso clínico y tú buscas toda la literatura que hay disponible, la analizas y me das un resumen y me dices cuál es mi problema. Entonces, la idea cuando la contaban era muy interesante. Ustedes que son clínicos se podrían preguntar, al día, ¿cuántas publicaciones científicas indexadas aparecen sobre mi tema predilecto? ¿Las puedo leer? ¿Las puedo resumir? ¿Quién está al día? Nadie. Una máquina así. Es hiperatractivo, ¿eh? Afortunadamente España no cayó en la trampa y no lo compró. Y lo que hacía IBM era vendiéndolo a todos los gobiernos y yo te doy acceso se pueden imaginar el chiste, ¿no? Pero realmente la idea era muy interesante. Si esto lo hicieran los gobiernos, porque al fin y al cabo quien produce un 90% de la investigación clínica está pagada con fondos clínicos, fondos públicos, y los ciudadanos son ciudadanos
de los países. No sé por qué las compañías tienen que tener estos datos para hacerse millonarios, pero bueno, es otra cosa. Hay sistemas de toma de decisiones en el diagnóstico para toda clase de imagen clínica, está muy avanzado, ya son casi mejores que los expertos humanos. Aquí tenemos, bueno, las cosas que hacemos en imagen clínica en el BCC. Eso es un anuncio publicitario, ¿eh? Hacemos de todo. La detección de patologías en retina, no el 98%, nosotros nos dedicamos al 2% de las raras, bueno, Ulises se dedica a eso. Y para mí el más divertido es este de aquí, que es una cosa que estamos haciendo cuando podamos resolver el problema legal con el hospital clínico, que es, dada la fecundación in vitro de una serie de óvulos, hacer un vídeo de unos pocos minutos y decidir del análisis de esa secuencia cuál es el viable para ser implantado. Bueno, y este de aquí lo hacíamos con Acepello, porque el problema, nos contaron que el 80% de los rayos X que se hacen no están informados por un radiólogo. Y aquí la idea era ver si éramos capaces de producir un preinforme de los rayos X. Entonces, bueno, Sopretina es el trabajo que estamos haciendo, y empezó como una cosa para la India, un problema donde no hay oftalmólogos para grandes poblaciones, y la idea era hacer un cribaje y en vez de utilizar un fondo de ojo, utilizar una imagen obtenida de un móvil sobre un fondo de ojo, utilizarla para hacer un cribaje, hacer una modificación de la lista de espera. Y bueno, lo que pasa que el directivo aquel del nuevo, que era hindú, se fue, nos quedamos con los datos. Luego se ha hecho alguna cosa aquí en Cataluña, y ahora Ulises lo está haciendo en Jalisco, en México, con datos mexicanos. Misma tecnología, ¿eh? Bueno, seguimos haciendo un montón de cosas. Aquí lo que ya más me preocupa es que Apple y Amazon tienen asistentes virtuales para pacientes y clínicos, ¿eh? De hecho, saben que la Generalitat ha hecho una versión de un corpus del lenguaje natural para que Alexa pueda contestar en catalán. Bueno, aplicaciones de la medicina en el futuro. Bueno, imagínense, tenemos millones de datos, alguien tiene que analizarlos y ahí entramos nosotros. Digo inteligencia artificial y no Big Data, ¿eh? Big Data es otro de estos usos ilegítimos de las palabras. Nosotros no queremos Big Data, y ustedes, los clínicos, no quieren todos los datos, quieren los relevantes. Y la relevancia de los datos depende del tipo de paciente y enfermedad que estamos tratando. No los necesitamos todos, ni todo el tiempo, y aparte no tienen la misma calidad. Quien quiere que tengamos todos los datos todo el tiempo quiere vender capacidad de almacenaje y luego capacidad de procesado, porque son cientos de registros, millones de registros. Esta idea de utilizar realidad extendida, alguien estaba hablando de Liliana Arroyo y Meta. Meta está ofreciendo escenarios quirúrgicos virtuales como una posibilidad para entrenar cirujanos. Bueno, me río de Janeiro. Lo que sí es importante es que habrá un montón de tecnología que estará en pequeños dispositivos digitales que podrán, para cierto tipo de pacientes, como fue en su época los Holters, darnos información puntual del estado de un paciente. Y con la miniaturización de la electrónica, esto es una vía posible. Bueno, entonces, ya no hablaré de todas estas porque si no me comeré el tiempo, pero pueden encontrar todas. Una de las cosas que está más discutida es hacer análisis cognitivo de las personas utilizando inteligencia artificial. Entonces, yo aquí tengo una opinión muy clara. Debe de haber una manera de generar un contrato social entre el paciente o sus representantes legales y quien provee el dispositivo clínico, que debe ser un médico. Personas que sufren mild cognitive impairment, ¿cómo se llama eso? Deterioro cognitivo
leve, y que empiezan a necesitar una ayuda cognitiva, un soporte. Lo que tú no tienes que hacer es dar toda la ayuda, tiene que ser proporcional a la necesidad, y eso se tiene que pautar. ¿Cuándo se acaba? Cuando el individuo ya es incapaz de entender la ayuda. Entonces son dos curvas que crecen así. Pero eso requiere que el individuo se da parte de su autonomía, porque hay parte de las tomas de decisiones responsables que las hará la máquina o las hará en ayuda con el paciente. Bueno, en laboratorios, evidentemente, las máquinas automatizarán muchos de los procesos y bueno, esto es imparable, pero alguien tendrá que generar nuevas técnicas de laboratorio, ¿no? Bueno, y esto de aquí, lo último, pues es lo que tenemos en Cataluña, es el AQUAS. Todos los datos de los ciudadanos de Cataluña son del gobierno, AQUAS los administra y está muy bien para hacer un análisis epidemiológico de la población. Otra cosa es que alguien quiera vendernos la historia de los virtual twins. Esto es una tomadura de pelo, ¿no? Pero bueno, vende mucho. Virtual twin es solamente un simulador complejo con más datos de una persona. No hay más que eso. Aplicaciones. Bueno, ahora lo que podemos hacer es un sistema integrado donde el paciente y el médico tengan a su disposición un montón de herramientas de soporte y la atención del clínico esté en el paciente y no en rellenar cientos de claves que uno tiene que incluir para que el etiquetado del historial clínico sea coherente. Bueno, es mi idea, ¿Qué hacemos en medicina? Bueno, pues miren, ahora lo que se está haciendo desde el Centro Nacional de Supercómputo es hacer un modelo del castellano y otro del catalán, y hay una tarea que es mirar todas las historias clínicas. Imagínense las de Cataluña que hay en catalán, en castellano, en castañol, a recuperarlas, intentar organizarlas, intentar extraer conocimiento de ello. Bueno, es una idea. Lo que sí creo es que cuanto más uniforme y más interoperable sean los historiales clínicos, podremos obtener mejor información y la epidemiología será claramente mejor. Y aparte tendremos cortes que podremos construir no a partir de un seguimiento estricto, sino a partir de la información disponible en las historias clínicas. Bueno, esto ya no entraré, pero este me gusta mucho, un Waze for Surgeons. ¿Saben lo que es el Waze, no? Es un sistema de navegación en ciudades. Es como Google Maps, pero cooperativo. Bueno, pues la idea es que si ustedes tienen un atlas de un cuerpo humano, tienen un cirujano que está haciendo cosas, Waze le puede ir contando, y ahora estás pasando por esta vena, estás pasando por este músculo, ten cuidado porque ahí te puede ser. Sería muy divertido. Lo veo difícil, pero tiene una idea. Lo del metaverse ya lo hemos dicho. Esto está muy bien, hacer impresión 3D, primero externo, pero luego también ahora de órganos y quizás de algún tejido. Eso tiene mucho sentido. Impresión 3D para válvulas mitrales ajustadas a personas, eso también tiene mucho sentido que se pueda hacer en un futuro cercano, Entonces, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial al sistema de salud? Bueno, podemos proveer información en tiempo real a los clínicos. Primero porque hay sensorización. Estoy sobre todo pensando en todas aquellas personas que viven en el ámbito rural o que están en sus casas, que tienen movilidad reducida, y entonces, claro, hay sistemas que pueden estar subiendo toda esta información en un sistema protegido de red, y el médico tener alarmas en el tiempo adecuado de estas. Nosotros hicimos un experimento de esto en Roma, y lo primero que me dijo la geriatra con la que trabajaba es decir, no me las envíes, yo no puedo tener estos informes, porque a cada informe estoy obligado a contestar. Es un acto clínico y entonces tengo que contestar al acto clínico. Yo quiero saber que hay las alarmas y entonces en el momento que puedo dedicarme, con tiempo puedo hacer el análisis clínico. Entonces esto
me hizo entender que el tiempo real no es lo mismo para el informático que para el médico o para el biólogo que está viendo un bosque, ¿eh? El tiempo real de un bosque son cientos de años. Entonces, pero podemos tener los datos. Están a disposición cuando es necesario hacer la intervención. Y si hay una alarma y tenemos que definir qué significa una alarma, entonces sí, lo dejo todo y me pongo con esto. Pero esto requiere un entrenamiento importante, ¿eh? Bueno, entonces, claro, con todo esto hay un montón de tareas que se pueden hacer en paralelo y podemos utilizar los canales. Ahora bien, esto significa que el sistema debe seguir proveyendo un número importante de clínicos, debe de haber un tiempo adecuado para las consultas, pero también tiene que haber gente que esté en movimiento alrededor de las casas de las ciudades, ¿eh? Me sorprendió mucho cuando en el año 2004 estuvimos ayudando en Roma al sistema de ayuda geriátrica a domicilio. Esto era una maravilla. Esto significaba que esta gente sabía dónde estaban todos sus ancianos, en qué condición. Nos hablaba entonces de la soledad extrema de los ancianos, pero de alguna manera ya estaban pensando en eso. Bueno, una de las cosas que es importante es que ya que tengo todos los datos, tengo todas las intervenciones, tengo todos los diagnósticos hechos, ya puedo empezar a organizar esta información para hacer la investigación que ustedes hacen, ¿no? Y bueno, tengo alguna experiencia de cómo organizar los datos que obtienen los clínicos, y aparte se los ponemos bien, no un Excel, pero algo más elaborado que un Excel, pues les ayudará mucho, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer muy rápidamente un reality check, digamos, un análisis de cómo están las cosas, ¿eh? Hay una industria de desarrollo de tecnología basada en la inteligencia artificial que va a toda pastilla. Todo el mundo quiere ganar dinero. Un problema es quién lo va a certificar. ¿Lo vamos a certificar como un producto software o como un producto clínico? Es una pregunta, ¿eh? Recuerden que España acaba de abrir, bueno, ha asignado la sede de la primera agencia de la supervisión de la inteligencia artificial a La Coruña, ¿eh? Entre todos los posibles, de La Coruña. Bueno, en algún momento, toda la inteligencia artificial aplicada a la medicina tendrá que tener alguien ahí que esté en el sandbox, que es el banco de pruebas, que diga, esto es clínico y va bien o no. No solo es inteligencia artificial. Y lo digo, el de automoción, ¿no? Esto es la inteligencia artificial va de la A a la Z, desde la astronomía hasta la zoología, pasando por la filosofía o la medicina, hay aplicaciones. Entonces, la salud es importantísima, ¿eh? Bueno, entonces, en realidad, yo les he contado éxitos, todos esplendorosos. Y aparte, si los cuenta Google, tendrán fanfarrias, pero nadie habla de los errores. Entonces, y en general, el aprendizaje, la parte importante del aprendizaje se hace sobre los errores, y de eso no contamos nada. Entonces, no tenemos que deslumbrarnos. Parece ser que la ciencia moderna va a golpe de titular. Ya no va a las revistas, ¿eh? Va a los titulares. Entonces, igualmente, en los fracasos se ha perdido mucho dinero. Entonces, hay que hacer un balance, el optimismo no está, ¿eh? Y claramente, como parte de la comunidad de inteligencia artificial, me opongo al hiperhype de la inteligencia artificial. O sea, no hay. Hace como 4 o 5 años me invitaron a un foro como este y había una clínica del clínico que era una conversa del deep learning. Bueno, está bien, ¿no? Pero ahora la Unión Europea ya ha puesto un coto a esto y ha dicho, si usted no puede explicar lo que está haciendo, no es válido. Y el deep learning no lo puede explicar, así es que a priori no sirve, ¿eh? Entonces hay que evitar a los falsos profetas.
Bueno, claro, aquí hay un problema de privacidad. Si vamos a estar pasando datos por todos lados, si la persona está en su casa y me está pasando datos, el eslabón débil es siempre el sensor externo. Yo estoy seguro que en mi máquina del BCC podrán intentarlo, pero no llegarán. Y la seguridad es un temazo en Cataluña. Recuerden que hace poco 7 hospitales del Baix Llobregat fueron atacados y canibalizados. Entonces, la ciberseguridad es importante. Hipócrates ya lo decía, el médico está obligado a guardar secreto. Pues hoy día el secreto es guardar la integridad de los datos y mantenerlos alejados de los piratas. Eso es muy importante. Es decir, hay que educar a los médicos en lo que es la ciberseguridad. Y ahora creo que son 10 lecciones de escepticismo. Bueno, no sirve de nada hacer sistemas expertos si los que los van a utilizar no son expertos. Harán un diagnóstico maravilloso, pero quien interpreta al final es, en este caso, el clínico. Esto sirve para todo, pero en medicina es más importante. Seguramente el hiperexperto no los necesita. El experto de tipo medio los utilizará para aquellos casos en donde el otro también ayudará. Y los jóvenes como entrenamiento, pero no como base o para eliminación de su trabajo o adquisición. Cada herramienta tiene su usuario y sus... Es muy importante. No es cierto que los sistemas basados en la inteligencia artificial requieran muchos datos. Los requieren de calidad. Y la calidad solo la puede asesorar el experto. No nos llevemos a engaño con esto da un 97% de efectividad. Ni hablar. Dime cuál es la prueba. Todos sabemos que si nos inventamos el metro, mediremos mejor. La ciencia nació con una observación griega que era metrón aristos. Cuanto mejor mido, excelo en mi explicación. Y ahora somos capaces de medir al nanómetro, pero quizás no era esa la idea. Que tenemos que saber lo que queremos medir, qué variables son las relevantes. Claro, cuando tenemos una aplicación que es maravillosa en el laboratorio y con los clínicos que lo hemos hecho, luego lo llevamos a la realidad. Y la comorbilidad de las enfermedades, ustedes lo deben vivir todos los días, hace maravillas y engaña al mejor ojo, pues también a los sistemas expertos, que en general son monotemáticos, son muy buenos en neumonías adquiridas extrahospitalariamente en adultos que no padecen SIDA. Ahí es genial, pero si tiene alguna otra cosa, ya no está. Bueno, entonces, si nosotros estamos haciendo predicción que no diagnóstico, no es lo mismo diagnosticar que predecir. Si estamos prediciendo, también debemos saber qué clase de intervención tenemos que hacer. O sea que debemos saber que hay una relación causal y la diagnosis no generalmente es una relación causal, es una relación deductiva. Los médicos hacen deducción. Hay pocas veces que hagamos razonamiento causal. El causa-efecto es muy complicado. Yo siempre les explico a mis alumnos que las pastillas, el paracetamol, debe ser muy inteligente, porque yo pillo nuestros comprimidos blancos, me lo tomo y me quita el dolor del pie, pero no afecta a mi mano. Debe ser muy inteligente el paracetamol. Pero debe de haber una razón causal. Hasta que no sepamos cuál es la razón causal, estamos haciendo simplemente magia. Y no podemos mirarlo todo. Siempre hay consecuencias inesperadas y tenemos que estar preparados. Y las máquinas no tienen experiencia vital, tienen la experiencia que los datos pueden dar, y por eso necesitamos a los expertos, porque las consecuencias ocurren y tenemos que saber o poder ser capaces de entender qué es lo que está pasando. Bueno, y si estamos utilizando datos que han sido extraídos de la realidad, han sido tomados de sensores y luego han sido interpretados, porque el ojo clínico también tiene un cierto sesgo, el entrenamiento global de los sistemas puede estar sesgado, siempre estará sesgado.
y bueno, tenemos que luchar contra ello. Les voy a explicar una anécdota personal. Del año 2004 al 2018 estuve trabajando con un neurofisiólogo, se llama Pablo Rudomín, fue premio Príncipe de Asturias, trabaja en nocicepción, acá dolor. Entonces, él trabaja en inhibición presináptica para nocicepción, L4 a L7 en gatos, con activación de capsaicina en la pata izquierda inferior del gato. Y la idea era, en la médula, identificar de todas las señales que pasan, cuál es la de dolor. Entonces, ¿se imaginan la médula? Pues por ahí pasan un montón de señales. De todas ellas, ¿cuál duele? ¿Y cuánto duele cuando duele? ¿Y por qué deja de doler? Hay distintas clases de dolor. Pues identificamos al menos dos, el frío y el caliente, capsaicina y mentol. Este hombre lleva 50 años trabajando en ello. El premio Nobel de este año, no el anterior, lo dieron a alguien que estudiaba lo mismo en la misma pata del gato, pero en la membrana. Miraba cuál era el traspaso de ciertas... Bueno, claro, en el último paper que escribimos nos lo devolvieron porque no habíamos incluido en la muestra gatas. Durante 50 años este hombre había trabajado con gatos, porque al principio se dio cuenta que las hembras en estado de estro eran más resistentes al dolor. Y es un sesgo como una catedral. Digo, y ahí nosotros tenemos una investigadora que se llama Jazmín Aguad, es una mexicana que trabaja en una enfermedad particular del corazón, y su guerra es que la mayor parte de los fármacos para cardiopatías se han hecho en hombres blancos de mediana edad y que las mujeres nunca han sido incluidas. Entonces, bueno, ahora se empiezan a incluir. Este es el tipo de cosas que hay, de sesgos. Otra de sesgos que también hemos trabajado, nos dieron toda la base de datos de todos los síndromes de enfermedades. Por otro lado, nos dieron todos los genes, para las aquellas que se sabe este síndrome relacionado con este gen, y luego los fármacos que se han utilizado, ¿vale? Entonces yo cuando lo vi dije, oigan, ¿y por qué están ordenados del 1 al 22? Es que es el orden de los genes. ¿Y por qué no reordenamos y los ponemos de genes más estudiados a menos estudiados? Lo hicimos, entonces había unos menos estudiados. ¿Qué pasa? Que las enfermedades raras están los menos estudiados. ¿Por qué? Pues porque da menos dinero. Una manera de ver el sesgo. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, moltes gràcies. Bueno, sembla que hem pogut veure una mica les llums i ombres, no?, de la intel·ligència artificial i aplicada als temes de salut, i suposo que també per la seva experiència podem tenir un debat aquí sobre també la seva aplicació amb els temes de salut mental, que és el que probablement interessa a l'auditori, i si cas obrim un torn de paraules, qui vulgui fer alguna pregunta. Bueno, muy agradecida, me ha gustado mucho y me ha hecho pensar, ¿no?, porque utiliza muchas metáforas que van muy bien para poder entender y muchas cosas, ¿no? Va aterrizando muy bien el conocimiento tan teórico, las situaciones prácticas para los que somos legos en este tema podamos entender. Y a mí me hacía pensar, ¿no?, que cuando uno iba por la calle, cuando uno se encontraba un trilero, veía que le estaba intentando estafar. Le decía, mira, que hay una bolita, la pongo aquí, la muevo, la remeno. Cuando uno entra en el mundo virtual, no ve quién le va a estafar, ¿no? Entonces, es como... Sí lo vemos. ¿Lo vemos? Google, Amazon, Facebook, Alibaba. Todo el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, ¿cómo podemos hacer, no? O sea, y por otro lado, la pregunta también, si siempre la ética siempre va al final, ¿no? O sea, primero el hombre crea una tecnología,
el hombre malutiliza o pervierte la tecnología para un uso que no era el original, y finalmente llega el desastre, ¿no?, de la sociedad. Y entonces... ¿Tenemos otra hora? ¿Tenemos otra hora para responder esa pregunta? A ver, no es un problema de ética. O sea, la Unión Europea, por eso empecé con lo de la Unión Europea. En la Unión Europea, la idea es que los usos de la tecnología deben estar regulados en una fórmula que se llama ELSEC: ética, legal, socioeconómica y cultural. Por desgracia, para que el acrónimo quedara bien, la ética quedó al principio. Y las compañías, que no son tontas, están llenas de abogados, hablan de ética. Y solo hablar de los aspectos éticos es blanquear el uso de la tecnología, ¿no? Nadie irá a la cárcel por ser no ético. Si no, todos nuestros políticos estarían en la cárcel. Realmente, lo que tenemos que es explicarnos en la regulación. El problema es un problema de regulación. Y luego, la ética es personal. Es decir, yo no le voy... Doy la clase de ética de inteligencia artificial en la universidad y empiezo siempre con estas 3 preguntas. Por favor, levanten la mano. ¿Quién ha leído la Constitución de su país? Una. Eres abogada. Bueno, ¿quién se sabe los mandamientos de su religión de memoria? 2. ¿Vale? 3, 4, muy bien. 5. Vale. ¿Cuántos? ¿Cuál fue el último libro de ética que leyeron? Entonces, imagínense, son 1, vale. 3, vale. Pues estamos bajitos todavía, 4. Bueno, pues imagínense chicos de 22 o 23 años que hacen no, salvo los que son abogados, porque también tenemos abogados. Y esta gente es la que va a diseñar estos sistemas. ¿Les podemos preguntar de leyes? ¿Les podemos preguntar de ética? Pues la ética en casa. La universidad no está para enseñar ética. Nosotros podemos hablar de deontología, pero de ética no. La ética en casa, si no la traes mamada, pues no. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Así es que... Pero bueno, el tema no es un problema de ética, es un problema de legislación. Pero también es cierto que la mayor parte de la gente se sabe sus derechos, pero no sabe sus obligaciones. Entonces, el pueblo de mi mujer, que está en Granada, todos son familia. Entonces, siempre llevo años peleándome con los alcaldes, que todos son familia, diciéndoles que yo sería partidario de que cada niño que se va al botellón, que está permitido, que tenga estos cólicos etílicos, el padre vaya a la cárcel, porque no está cumpliendo con la patria potestad, que aparte es una de sus obligaciones, ¿no? Ya se pueden imaginar, al lado de una ciudad que tiene un botellódromo como es Granada, entonces, y que tienen una ambulancia allí, o sea que en fin, este es el tipo de cosas. Pero en tecnología es mucho más grave, no por otra cosa, sino porque la tecnología está avanzando de una manera rapidísima y a veces nosotros tampoco somos capaces de ver el avance de la tecnología. Pero lo mismo pasa en medicina y en todas las disciplinas. Entonces, estás con un ojo en la práctica diaria y otro en ver lo que está haciendo el que va más adelante. Entonces, es complicado. Ahora bien, hace falta que tengamos discusiones interdisciplinarias más amplias para que la gente vaya oyendo lo que está pasando y vaya permeando, ¿no? Yo no entiendo por qué la Facultad de Medicina no tiene un buen curso de informática e inteligencia artificial, y no entiendo por qué no hay una formación permanente desde los colegios de medicina sobre estos temas. Debería haberlo. Hay disciplinas y hay sitios donde la formación permanente es obligatoria. Por ejemplo, en Italia, los médicos tienen que hacer cursos cada año, un número de cursos para mantenerse en la formación, y Santa Lucía daba los cursos de inteligencia artificial.
Bueno. Amparo i Sí, després ja que Dada. tens el... Amparo i després Dada. Sí. Gràcies. Moltes gràcies per la teva presentació, és superinteressant, la veritat que és un tema que, tal com l'has presentat, estic totalment d'acord amb tot el que has dit. I a mi em preocupa perquè, per exemple, has posat molts exemples, però quasi bé té que veure tot amb temes més tangibles, no? Que es poden quasi bé tocar, no? Però quan parlem de salut mental i de psiquiatria, a mi el que m'agrada és que precisament, o sigui, a mi el que em va fer decidir-me per aquesta especialitat com a infermera és precisament que no és tangible, ¿no? Bueno, a ver, la realidad, yo soy neoplatónico, entonces yo creo que la realidad es una invención nuestra, o sea que tangible nada, esto es pura invención. Pero no, a ver si hay grandes aplicaciones. De hecho, yo he dirigido 3 tesis doctorales, o co-dirigido 3 tesis doctorales en la área de medicina, y todas están relacionadas con la salud mental o de otra. Emilio Rojo hizo una comparación entre el DSM-3 y el ICD-5, creo que era en aquella época, o 4, el año 93, y lo que intentábamos ver era cuántas enfermedades de las enfermedades mentales que estaban no eran o eran la misma, y lo logramos, ¿no? Sí. Entonces la idea era encontrar un sistema de diagnóstico que fuera mucho más subjetivo. Las otras 2 tesis doctorales han estado en esta idea de crear herramientas de soporte a la toma de decisiones o a la vida independiente en personas mild cognitive impairment, fundamentalmente post-stroke, Alzheimer, Huntington, o sea, este tipo de que van llevando hacia la demencia de una manera paulatina, y que entonces había que ayudarles para que vivieran su entorno preferido. Es una cosa muy loca. La gente esta de Santa Lucía tenía la idea de que las personas deberían poder optar por decidir dónde vivir hasta el final de sus días, que llevarlos digamos, institucionalizarlos era una pérdida de calidad de vida y probablemente de capacidades cognitivas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué intervenciones tendrías que hacer? Y ellos pensaban en algo domótico, no pensaban en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo adaptar el entorno de vida para que ellos vivieran mejor? Entonces nosotros dijimos, no, así no. Y empezamos con herramientas de soporte cognitivo. Y luego con ayudas a la movilidad, sillas de rueda con motores, caminadores, bueno, name it, nos hemos hecho un poquito de todo. Pero sí, realmente lo que a ellas les preocupaba, o a ellos les preocupaba, era encontrar mecanismos que les permitieran encontrar hitos en los cuales había un cambio en el estado mental de las personas, y cómo si la autonomía o sostener la autonomía mejoraba no solamente el tono personal, sino también frenaba el deterioro cognitivo, pero el mal cognitive impairment, porque luego las otras es mucho más complicado, pero sí hemos hecho cositas, poquitas, pero luego esto como investigación activa lo hemos dejado, y ahora nos hemos pasado a cosas más raras. Hace poco hemos estado trabajando en una cosa que se llama Anomaly, y se trata de utilizar cámaras que no identifican caras de personas, sino conductas en andenes y estaciones de tren para identificar posibles suicidas. Suicidas. Y bueno, ese es otro tipo de guerra. Es muy interesante porque no se me había ocurrido, y es verdad, esto quizás... Bueno, entonces, en fin, vamos haciendo cosas poco como vamos pudiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la charla, por compartir tanto conocimiento. Y yo voy a aprovechar, siguiendo la línea de salud mental, y quería preguntar sobre este tema, ¿no? O sea,
sobre los sistemas de observación de conducta de las personas y la predicción de la conducta de la persona y aspectos éticos sobre esto, que se está utilizando también para, digamos, conductas de riesgo en pacientes ya diagnosticados. Pero yo iba más dirigida, o sea, lo que me gustaría hablar es sobre un aspecto que se está estudiando, que es el análisis del lenguaje para identificar psicosis incipientes o personas que pueden tener todo lo que eso puede significar, porque el lenguaje sí que tiene que ver mucho con la subjetividad y es un tema que es también muy complejo, porque lo incipiente, no se va a marchar corriendo, ¿verdad? Ahora que puedo hacer una pregunta. No me voy. Bueno, un poco el tema ¿no? De todo lo que tiene que ver con esta apariencia de dato fuerte, cuando resulta que estamos hablando de cosas como muy poco precisas, digamos, ¿no? Y además que tienen que ver con valores muy subjetivos, con una fenomenología muy intrincada en la subjetividad, ¿no? Sí. A ver, yo de lenguaje sé muy poco. Sé que hay gente que está trabajando. Hace como 15 años estuve en el... 10 años. Estuve en el nacimiento de dos propuestas muy distintas para diagnóstico de dislexia. La de Luz Reyo, que es la ganadora, y otra que hacía José María Sopena de la Facultad de Psicología. Entonces, claro, dos de sus cobayas fuimos mi hijo y yo, porque somos dos disléxicos terribles, somos dispráxicos, tenemos lateral cruzada, el síndrome de falta de atención, somos una joya. Y entonces vi los problemas del lenguaje. Yo nunca me he metido, no conozco, sé que hay gente que lo está haciendo y parece ser que hay evidencia que los problemas en la formación del discurso pueden pronosticar con bastante tiempo cierto tipo de problemas. Yo no es mi especialidad, pero lo voy siguiendo así como una cosa lejana. El problema de utilizar la inteligencia artificial para ver cambios de reacciones está sujeto a muchos problemas éticos. En la Unión Europea, en general, hay la conciencia de que no se deberían utilizar cámaras para hacer obtención de señal biológica de forma pervasiva, es decir, todo el tiempo mirando, que sería lo único que te podría llegar a ver ciertos cambios faciales casi minúsculos que podrían llevarte hacia un tipo de diagnóstico, pero no se hace. Y francamente yo tengo muy claro que no debería hacerse, pero no sé cuál es la manera de hacerlo de otra manera. Entonces es evidente que la gente que lo está haciendo en Estados Unidos y en China está teniendo resultados muy buenos, pero yo no sé si queremos eso. No lo sé. Claro, que se pueda hacer no quiere decir que sea lo mejor para hacer. Aparte, todo lo que tiene que ver con la predicción autocumplidora. Sí. O sea, que claro, es el estigma que va ligado muchas veces a la predicción de una que puede ser claro, o sea, yo me estoy inventando un trastorno la medida psicótico. Claro. Sí. Yo no es mi tema, pero no sé lo que hay y a mí no me gusta, pero sé que en Estados Unidos lo están haciendo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Pero claro, yo soy un informático, pasado por aquí y ya está. No, hay un montón de... O sea, mi interés, por ejemplo, por todo lo que es soporte a la vida independiente, nació
Cuba, una reunión Europa-América Latina, y había una joven geriatra que fue a sustituir al director científico de su instituto, y tenía que volver con un proyecto. La obligación que le mandó el profesor era volver con un proyecto de investigación. Y un amigo y yo estábamos ahí y veíamos su desesperación. Y bueno, ¿qué quieres? Eso es una carta a los reyes. Y nos dijo lo que quería y nosotros nos pusimos a escribir y estuvimos 14 años trabajando en ello. Así es que vino alguien con una carta y nos dijo, ¿queremos esto? Y pues nos pusimos. Alguien te tiene que venir con una pregunta y nosotros ver si es viable y encontrar a alguien que lo pague. Pero sobre todo, y eso es a mí lo que más me divierte de trabajar en entornos hospitalarios, es que ves la dedicación y el cuidado en el tratamiento de las personas y de los datos. Nosotros hemos aprendido de la interacción con el personal sanitario increíble. Simplemente la historia esta de cómo mejorar los caminadores para que estén más adaptados a las personas y evitar las caídas. Nació toda una iniciativa europea que se llama I Don't Fall. Y la idea era ver cómo hacer máquinas que eviten que las personas caigan. Y había las cosas más peregrinas, desde hacer un airbag para personas. Entonces, las personas llevaban una especie de pañal, y si caías, se levantaba un airbag e intentaba que la cadera no se rompiera. A nosotros, cuando nos daban las explicaciones, no sabíamos lo que nos querían decir, porque ellos hablaban de movimientos musculares. Nosotros al final pensamos, ostras, esto es un par inverso de la cabeza del fémur. Y descubrimos que muchos de los problemas eran que al intentar girar de una manera acelerada, giraban con la cadera y rompían la cabeza del fémur por hacer un par demasiado forzado. Entonces pusimos un servo que los acompañara. Se acabó la historia. Pero tienes que estar con una persona que está una y otra vez haciendo este movimiento, y tú sentado ahí viendo y una y otra vez, días y días, hasta que si esto era la cabeza del fémur. Pero esta gente lo hace todos los días con un cariño enorme y te van haciendo las anotaciones. Tienes millones de anotaciones bien tomadas. Es increíble. Sí, quería comentar un par de cuestiones que, bueno, son distintas, ¿no? La primera tendría que ver con el tema de la sostenibilidad de este tipo de tecnologías. Estas y todas las que tienen que ver, ¿no?, con la digitalización, ¿no? Y el tema de coste-beneficio. O sea, y dentro de la parte de coste, creo que habría que poner el coste, digamos, energético, que tenga que ver con lo que impacto sobre el cambio climático, ¿no? Eso por una parte, y en ese sentido me parece que es importante la regulación, de decir, este tipo de tecnología es útil y va a ser bien utilizada, puesto que cuesta energéticamente también, ¿no? Mantener todo esto a nivel mundial, ¿no? Bueno, esa sería la primera cuestión, si quieres decir algo al respecto. A ver, la digitalización es imparable y aparte la Unión Europea ha apostado por ella, nos gusta o no. Sí, claro. Pero no está regulado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no le daría jamás un móvil a una persona por debajo de 14 años. Todos los que están aquí, casi todos los que estamos aquí, hemos crecido sin móvil. No lo hemos necesitado. La humanidad ha llegado aquí sin móvil. No necesitábamos WhatsApp y nos comunicábamos. Entonces, claro, hay alguien que tiene un interés contracultural de cambiar nuestra forma de vida. Hay un estudio muy divertido, seguramente lo deben conocer, que los niños ingleses corren los 100 metros un segundo más que los niños de hace 10 años. Hacen muchas horas culo de
de gaming. Es muy fácil, ¿eh? Entonces, hay alguien que tiene que regularlo. Pero claro, hay que vender muchos móviles. Seguro que todos llevan un móvil. ¿Todo el mundo lleva un móvil? ¿Cuántos procesadores tiene? 4. ¿Lo han programado alguna vez? No. Pues miren, cada uno lleva unas 100,000 veces más potencia de cálculo que la máquina que puso al hombre en la luna. El primer disco duro de un mega costaba $250,000. ¿Vale? Bien fotografías de varios gigas. Eso cuesta. ¿Quieren ver cosas que cuestan? Todo lo que se gasta en el almacenamiento de todas las fotografías que no verán. Bájense todos los libros que quieran, pero no lean libros. Si tuvieran que pagar lo que cuesta, ¿saben cuánto cuesta una consulta a Google? No. Quiero saber cuántos años tiene Ulises Cortés. 17 céntimos de euro. Si les cobráramos 10 céntimos, ¿preguntarían quién es la pareja de la Pantoja? Pues, entonces, eso, véanlo en millones, ¿vale? Afortunadamente, los chinos decidieron acabar con el Bitcoin en buena hora, pero el año pasado era la producción de energía, el mining en Europa, era todo el consumo de energía de Dinamarca. Entonces, digitalización sí, pero para cierto tipo de cosas. Cuando los chinos dijeron, esto del Bitcoin, nosotros lo vamos a controlar, se acabó toda la historia. ¿Por qué no lo hizo Europa? Free will. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente, y además estoy completamente de acuerdo. Y el otro tema era de una reflexión como más, bueno, no sé si decir filosófica, pero quiero decir, cuando se introdujo hace, no sé, como 20 años o quizá un poco menos, ¿no?, el ordenador en la consulta del médico de cabecera, muchos médicos de cabecera pues lo vieron como un artefacto. Tenían que estar escribiendo mientras miraban al paciente y tal. Y eso lo encontraban molesto, que el encuentro médico se perdía bastante cosa desde el punto de vista relacional, emocional y tal. La mayoría de gente pues se adapta, ¿no? Se adapta para bien y para mal, ¿no? Entonces, un poco la reflexión es la hipertecnificación de la medicina, cómo impacta, y eso nos lo tenemos que preguntar, en la identidad profesional, y yo me atrevería a decir incluso en la satisfacción, en el quemamiento o no quemamiento. Es un tema a reflexionar, ¿no? Evidentemente la tecnología bien aprovechada, sí, pero muchas veces se hace de una manera bastante defensiva también por parte de los profesionales, ¿no? Y se pierde una cierta autonomía, protagonismo, ¿eh? En todo caso, yo lanzo estas cuestiones, ¿no?, como para reflexionar sobre ello, ¿no? Yo lo primero que encuentro, en general, tengo que decirlo, por alguna razón, voy a médicos, porque casi todos son amigos, que no tienen una pantalla entre él y yo. Eso, claro, y en eso soy un privilegiado quizás, ¿eh? Pero es evidente que eso crea una frontera y habría que quitarlas o hacer un diseño mejor. Todavía lo que no... O sea, los médicos siempre han hecho captura de información para las historias clínicas. Entonces, el método que hay actualmente es un teclado y una pantalla y, bueno, habrá que mejorarlo. Pero nadie se ha puesto a mejorarlo porque no ha habido el interés o la necesidad o whatever. No es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Es cuestión de interés. A ver, ¿por qué hemos quitado los teléfonos de la calle y los llevas aquí? Pues porque hay un interés, no es solo económico, ¿eh? Entonces, llegará un momento en el que habrá una manera de hacerlo. Un amigo mexicano tenía esta idea estudió en MIT, tenía esta idea de que los hospitales, todas las paredes, fueran de cristal líquido.
Y entonces tú pudieras pararte en cualquier sitio, discutir con tu amigo médico y decir, mira, tengo este caso, vamos a sacar esta radiografía y vamos a ver qué vemos. Y vamos a buscar. Y él pensaba, esto como en Minority Report, tú podías tener todos los datos ahí. Bueno, ¿por qué no? Y eso no es muy caro, ¿eh? No es muy caro, son televisores al fin y al cabo. Pero es un problema de diseño, nadie se ha preocupado por ese diseño. Entonces, ahora, pérdida de protagonismo, pues no lo sé. De las pocas disciplinas científicas y profesionales donde el lenguaje de la profesión no ha sido invadida por el vulgo, está la medicina. Y eso preserva el rol que tienen de médico brujo de la tribu. Y yo explico este ejemplo que es muy divertido. Viene mañana un físico como Ulises, se pone a programar, se convierte en un experto en inteligencia artificial. Pero si yo me leo todos los libros, veo todos los vídeos y quiero operar un corazón, no me van a dejar. O sea que nosotros que hemos hecho que sea muy fácil programar, que todo sea accesible, que cualquiera pueda programar, cualquiera puede hacer un programa. Puede programar lo que quiera. Y nadie les va a reclamar una responsabilidad porque no se piden responsabilidades civiles por esto. Ustedes no saben quién ha hecho el programa, pero si tuvieran que comprar una casa hecha por mí, ¿la comprarían? Bueno, yo soy ingeniero industrial y en mi país tengo permiso de construir casas de una planta. Y aparte, como vengo de un país que tiene muchos terremotos, no se cae. Muy feo, pero no se cae. Pero tienes que tener unos permisos, tienes que tener una regulación. Entonces, en informática no hay regulación, en medicina hay una regulación y ustedes han mantenido esta capacidad de que el lenguaje se está escapando por la vía de Google, porque hay mucha gente que deja escapar las cosas vía Google, pero mantienen un conocimiento intacto y causal que es importantísimo y es un valor para la sociedad. Y no los vemos como a los abogados que escriben para interpretarse ellos según les regles que ellos siguen. Sí, respecte a això jo penso que hi ha una part important quan deia allò de les llums i ombres, no? És veure els aspectes de llums i d'ombres d'aquest tema, no? I respecte a el que preguntava l'Albert, a vegades tinc la sensació que el metge que utilitza tant la pantalla, que mira la pantalla, es defensa de la relació, no? I llavors aquí hi ha una mica el tema que comentaves que ja és una pena que en medicina no s'ensenyi res sobre informàtica, perquè no seria ensenyar informàtica, sinó com utilitzar bé la informàtica amb la pràctica clínica i assistencial, i això va pels metges, pels psicòlegs, pels treballadors socials, per tothom, no? I en aquest sentit hi ha algo que has dit que és el de jo no daria un mòbil a un niño de menos de 14 anys. Jo crec que aquí hi ha un conflicte important, no? Que és què passa amb això, què passa amb els mòbils, què passa amb, bueno, entre comillas, los avances tecnològics, i que a vegades no és tan fàcil, no? Vull dir perquè, clar, aquest és un problema que tenen els pares, no? Va haver-hi una organització d'Anglaterra que deia els pares donen mòbils als nens per saber on són, no? I per temes de seguretat, i diuen, i no se n'adonen que són més susceptibles que els robin perquè porten un mòbil, no? Vull dir que hi ha tot aquest aspecte, però també hem de veure com ho tractem, això, perquè jo soc una persona que no tinc mòbil, i també soc una persona que amb la meva filla gran no teníem televisió a casa, i no teníem televisió a casa perquè no volíem televisió. Llavors, la meva filla anava una vegada a la setmana a casa dels avis i veia televisió, i el primer any, quan vam anar a l'escola a parlar amb la mestra, ens va dir, bueno, va estar molt bé, va tot molt bé, diu, però veu massa televisió. Nosaltres vam dir, clar, veu massa televisió perquè el que feia era que parlàvem amb els companys i companyes, que els expliquessin els programes, llavors ella parlava dels programes com si els hagués vist. Clar, arriba un moment que tenen una obsessió per fer... Vam comprar la televisió immediatament, perquè llavors donen més importància a la televisió, i llavors són temes complexes
que s'han de poder tractar. Jo també, bueno, si jo no tinc mòbil, imagina com no donaria el mòbil a un fill, ¿no? Però és un tema complex a tractar. Yo no soy un ejemplo de nada. Yo tengo una hija de 22 años ahora, la tercera, y cuando quiso un móvil, yo le dije, de acuerdo, móvil, pero cuentas compartidas, todas las cuentas compartidas. Y aparte, bueno, eso ya no lo sabía, estaba completamente hackeado el móvil. Es el tiempo que cada año, cuando se cambia que se cambia el móvil, sigue manteniendo las cuentas compartidas conmigo. Y está acostumbrado, es parte de la confianza. Y tiene acceso, claro, la historia es que ya tiene acceso a todo lo mío. Pero bueno, tienes que crear un vínculo de confianza. Puedo utilizar mis tarjetas de crédito, pues lo que se le ocurra. Sí. Bueno, en relación con esto, acaba de salir, yo creo que hace un mes o menos, una guía de la Generalitat, ¿no?, sobre el uso de las pantallas, digamos, que conocéis, ¿no?, donde vienen todos estos consejos. Es evidente que nos hace falta a nuestra generación, por lo menos, criterios sobre todo esto, y que estamos empezando muy recientemente, pero que debería ser una asignatura o algo obligatorio en las escuelas desde parvulitos, el uso de las tecnologías y el poder crear criterios, porque finalmente es un tema de criterios, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me preocupa, por ejemplo, es el tema de los dichosos algoritmos en las redes sociales que están diseñados para generar adicción. Entonces, no sé si la Comunidad Económica Europea tiene alguna cosa que hacer, pero inicialmente la única cuestión es un tema de disciplina o de educación personal en el uso de las redes, ¿no? Yo, a propósito de este tema de las pantallas en las consultas médicas, mi pregunta era acerca del uso del vídeo, porque quizá en salud mental, en las consultas, no sé si hay aplicaciones de uso de vídeo, aunque genera unos problemas importantes de custodia de imágenes, de uso de esas imágenes, en fin, sobre todo de seguridad, pero quizá en salud mental a veces es más útil los registros, digamos, que el escribir. Yo, una pequeña anécdota, yo trabajo en un CESMI, me llamo Fernando Lacasa, soy de un CESMI de Sant Joan de Déu y queremos ampliar una consulta y, bueno, nos van a ampliar una consulta. Entonces dije, por favor, una mesa lo más pequeña posible para que haya un espacio, que no es mucho, para poder jugar con los niños. Trabajamos con niños y adolescentes y tal, y me contestan de ingeniería que, bueno, que a ver, que es eso una mesa pequeña, porque la mesa ha de ser de 1,20 por 80, porque si no, desde salud laboral le van a decir que si no es de esas dimensiones no puede trabajar. Digo, pero a ver, estamos trabajando en salud mental, por favor, lo que quiero es otro tema. Y les he contestado, bueno, me parece muy bien en el hospital, pero mi uso no es para estar 3 horas, porque dicen, no, la mesa de 70 por 1 es para estar 3 horas en la pantalla. Digo, estupendo, pues no deberíamos estar más de 3 horas en la pantalla. Bueno, pero mi pregunta, aparte de estos comentarios, era también acerca de las aplicaciones, el uso de la inteligencia artificial con el tema del vídeo, nosotros, y de las intervenciones, porque hay mucho, ¿no?, en diagnóstico, yo creo que una gran ayuda, pero en aplicaciones y en intervención en salud mental, no sé si puedes comentar alguna cosa. Vale, primero sobre la educación. Es una batalla perdida. Yo fui parte del grupo que escribió la Estrategia Catalana de Inteligencia Artificial, participé en la española y en la mexicana. Y una cosa que pedí aquí, porque aquí vivo aquí y tengo más mano, pedí que hubiera cursos para que los profesores de primaria y secundaria se alfabetizaran. Y mi argumento es, los padres son analfabetos digitales, no pueden enseñar a los niños y es una tomadura de pelo eso de los nativos digitales. Los nativos digitales son capaces de hablar un idioma pero no saben la gramática. Entonces hay que enseñarles gramática. Pues no hay. No tenemos. Y aparte les dije, y no hay que buscar muy lejos, ya tienes un montón de universidades
muchas más en fin, tenemos muchas universidades donde enseñan inteligencia artificial, nosotros lo hacemos. No tienes que hacer más que crearlo, como rosquillas. No está. Entonces, tampoco es que haya una voluntad así enorme de hacerlo. A ver si este nuevo gobierno lo hace. Pero, digamos, la Dirección General de Políticas Informáticas que había antes con Puigneró y compañía lo estaban haciendo de fábula. Llevábamos 6 años con ellos trabajando y ahora es receta. Pero bueno, utilizar vídeos dentro de una consulta, si está todas las cosas de consentimiento informado muy claras, y el hospital, aparte de San Juan, tiene un sistema de protección de datos que es impecable y de una protección impecable, y hay un sistema que lo tienen de acceso a la información que queda informado por el rol de la persona que accede, ningún problema. Ningún problema, es que es ideal. Aparte de San Juan, que está dentro del clúster salud mental y conozco muy bien a la gente allí, lo hacen impecable, y tienen un comité de ética de estos brutales. Hace 3 semanas estuve sustituyendo en una conferencia de la reunión anual de comités de ética de ciencia de la medicina en el Carlos III, la gente de nuestro comité de ética es de lo mejor que hay. O sea que sí, yo creo que hay que hacerlo, y nosotros podemos ayudarles a hacer el análisis de la imagen para lo que quieran. Otra cosa es los resultados, pero ustedes deben tener para dar y si no tienen quien haga el cálculo, nosotros ahí tenemos un abaco a disposició. Bueno, moltes gràcies, Ulisses, i a tots vosaltres. Ara tindrem un petit descans fins a les 12:30 i continuarem amb la taula rodona, i moltes gràcies per tot i la interessant conferència.